Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de desarrollo de videojuegos. Mi nombre es Jesús Becerril y el día de hoy vamos a estar trabajando con la realización del juego de Simón en Python. Vamos a comenzar. Para los que no están muy familiarizados con este juego, les comento rápidamente. El juego de Simón consiste en 4 botones de 4 colores que van iluminándose. El objetivo del juego es que la persona que lo está ocupando vaya recordando en qué orden se iluminan estos botones. Cada turno va aumentando un botón. Vamos a ver un ejemplo rápido. Aquí se iluminó el rojo. 2 veces el rojo. Y si se dan cuenta se va guardando lo anterior y después se añade otro. En este caso fueron 2 veces el rojo y 1 vez el azul. Entonces ahora va 2 veces el rojo, 1 el azul y va a agregar otro. En este caso fue el azul nuevamente. Y así va a ir aumentando hasta que el usuario o el jugador se equivoque. Si yo, por ejemplo, ahorita que acabe, ahí está, presiono el amarillo, ya me dice perdiste y tu récord o tu marcador fue de 4. Al momento de que pierdo, ese récord o ese marcador, si supera el récord actual, se coloca en la etiqueta. Entonces más o menos así va a ser el juego. Como ven es bastante sencillo. Y lo mejor de todo es que les debo decir que en alrededor de 110 líneas de código, que no son realmente muchas para un juego, ya va a estar funcionando. Entonces vamos a empezar, vamos a crear nuestro archivo .py, que yo ahí le puse simon.py. Y vamos a hacer importación de lo que serían nuestras librerías. Como vamos a manejar ventanas, entonces lo primero pues sería importar TechInter. Le decimos from TechInter importa todo. Y from TechInter importa también MessageBox. Recordemos que este MessageBox es para que mande ese pequeño mensajito de perdiste al usuario. ¿Qué más vamos a estar ocupando? Bien, como mencionamos, esos botones se prenden de forma aleatoria. Y para que yo maneje cosas aleatorias, vamos a importar a random. También, para que el juego no inicie muy rápido, voy a necesitar hacer una pequeña pausa. Entonces para eso voy a importar mi librería time. Y por último, no sé si se llegó a escuchar cuando estuve probando el juego, pero al momento de que suena o se enciende un botón, se escucha un pequeño beep. Entonces para hacer eso vamos a importar una última librería que es WinSound, que es la que va a tener la propiedad de poder hacer esos beeps. Entonces con esto ya tenemos nuestras librerías o nuestras importaciones listas para trabajar con nuestro proyecto. Después, todo esto de Simón nosotros lo vamos a crear en una clase. Entonces le voy a decir class Simón. Recuerden, si alguien no tiene muy sólidos o tiene dudas de los conocimientos de Python y de TechInter, puede consultar el canal en caso de que lo requiera. Ahí encontrarán videos de cómo crear clases, cómo crear objetos, cómo ocupar ventanas gráficas. Entonces, como vamos a crear una clase, lo primero sería hacer su constructor. Este constructor pues se coloca mediante doble guión bajo al inicio y al final con la palabra init en medio y le decimos que va a recibir a self. Self es un objeto que nos va a permitir crear atributos que vayan a ser o que se vayan a poder acceder desde toda la clase. Entonces, aquí es donde creamos nuestra ventana que le decimos que sea igual a un nuevo constructor de TK para crear nuestro nuevo frame. Vamos a crear un arreglo donde se van a ir almacenando lo que serían el orden de los colores conforme se fueron encendiendo. Vamos a crear una variable marcador para saber cuánto lleva el usuario. Vamos a crear una variable mayor para guardar lo que sería el récord en caso de que se llegue a superar. Vamos a tener otra variable que es el contador, que nos va a permitir avanzar a través del arreglo. Y por último tendríamos lo que es nuestra variable de juego inicial,
que nos va a indicar en qué momento el usuario presionó el botón de iniciar, y también una pequeña lista con los colores que va a tener el juego. En este caso va a ser azul, amarillo, verde y rojo. Recuerden que como son valores aleatorios, ustedes aquí pueden ponerlo en el orden que quieran. Después, ya que tenemos nuestros atributos creados, entonces ahora hay que darle las características a la ventana. Le voy a decir self.ventana.title y le voy a decir que el nombre de mi ventana va a ser Simón. Y después le digo self.ventana.geometry va a ser de 400 por 400. Aquí ustedes lo pueden cambiar en caso de que quieran el juego un poco más grande. Entonces voy a dejar un espacio y le voy a decir que aquí va a ser mi ventana.mainLoop. Es decir, que inicie el ciclo principal del juego. Y aquí le voy a decir que va a mandar a llamar a un método de mi clase que se llama iniciar botones, que es el que se va a encargar de crear la interfaz gráfica de nuestro juego. Entonces ahí está nuestro constructor. Voy a bajar y le voy a decir, vas a crear un método que se llama iniciar botones. Entonces, como les decía, este método lo que va a hacer es crear esos botones tanto de iniciar como nuestro botón azul, amarillo, rojo y verde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Le voy a decir self.btnAzul. Recuerden que es un nombre de la variable, por lo tanto ustedes pueden colocarlo como gusten. Y le voy a decir que va a ser igual a un nuevo botón que se va a localizar dentro de mi ventana, que cuando lo presionen se va a ejecutar una función. Para que yo no haga una función por cada botón, lo que podemos hacer es mandar a llamar a un método, perdón, no son funciones, a un método, presionar en general, mandándole el parámetro de cuál fue el botón que se presionó. ¿Cómo hacemos esto? Recordemos que el uso de command no permite el envío de parámetros. Entonces, ¿qué opción teníamos? En algún tutorial llegamos a ver que para eso existe lambda. Y ya con esto creamos una función dentro que se llama ahora sí presionar. Como aquí se va a cortar, denme un minuto por favor. Lo voy a poner así. Y a ver si está activado el word wrap. Ahí está. Para que se pueda ver completamente el código. Entonces el.presionar, como parámetro, yo le voy a mandar azul entre comillas y paréntesis. Y a continuación ya definimos lo que sería el alto y el ancho. Recordemos también que este alto y ancho no se maneja por píxeles. Entonces yo más o menos ya calculé y estuve revisando cuánto sería colocarle a los botones, y en mi caso es 6 y 13. Ustedes podrían probar con eso y ya si no les gusta ir cambiando el tamaño de sus botones. Y por último, como es el botón azul, le digo que de background color va a tener un color blue. Entonces ya nada más nos faltaría colocar ese botón. Le digo mi botón azul, punto place, y que se va a localizar en su posición 100 y Y en 100. Y listo. Esto sería para el botón azul. Ahora hay que hacerlo para los otros tres. Voy a copiar. Pego una, dos, tres veces. Tengan mucho cuidado con cambiar las variables. Muchas veces por copiar y pegar nos llega a pasar que se nos va en algún momento. O que no cambiamos algún registro. Entonces hay que ir viendo poco a poco. El botón amarillo se queda el command lambda. Aquí como parámetro sería amarillo ahora. Y como color de fondo pues es yellow. Para que me detecte por default su color amarillo. La posición es en el botón amarillo. Y le digo que va a ser en 200,100. Luego sería nuestro botón rojo. Y le voy a decir también
que al momento de presionar mande rojo como parámetro para identificarlo, que el color de fondo es red, aquí nuevamente es btn rojo, y que esta vez X se queda en 100 pero Y cambia a 200. Y por último sería nuestro botón verde, aquí le decimos que va a ser verde, color de fondo green, y le decimos nuevamente btn verde, y este va a estar en el lugar 200, 200. Entonces con eso ya está el tablero principal. Nos faltarían dos cosas. Lo que es nuestro botón de iniciar, que le voy a decir que va a ser igual a un nuevo botón, en donde va a ser lo mismo self.ventana, luego viene el command, que en este caso como no le voy a mandar parámetros, ya puedo poner directamente el método que se va a ejecutar, y va a ser self.iniciar, que tampoco tenemos ese método, ahorita lo vamos a crear. Luego le decimos que de alto va a tener un 2 y de ancho va a tener un 7, se me ocurre. Le digo que de color de fondo va a ser blanco y que de texto inicial va a tener iniciar. Recordemos que como los otros son botones del juego, no les estamos poniendo ningún texto. Por último le voy a decir self-btn iniciar, .place, y aquí hay que colocarle más o menos sus coordenadas. Yo le voy a decir que va a ser X en 175 y Y en 40, para que se coloque en la parte superior y más o menos como a la mitad de nuestra ventana. Entonces les decía, ya solo nos falta colocar de los elementos gráficos nuestra etiqueta. Self etiqueta, le digo que esa va a ser igual a una nueva label y que también se encuentra dentro de mi ventana, que va a tener el texto de marcador y le puedo poner directamente el 0 porque ya sé cómo va a iniciar, y también el de mayor que sea 0. Y ya por último le colocamos en qué lugar queremos esa etiqueta. Le voy a decir que va a ser en X igual a 40 y en Y igual a 30. Entonces ya con eso tenemos lo que es nuestra interfaz gráfica, lo que sería la base de todo nuestro juego. A continuación, para que no haya errores y podamos ver el resultado, voy a ir creando todos los métodos que vamos a ocupar. El primero de ellos lo llamé presionar, que es cuando el usuario presiona un botón. Le voy a poner un prim vacío, ahorita simplemente para que exista el método, sin necesidad de que haga algo. Vamos a tener el otro método que se llama iniciar, que no se debe de confundir con el de iniciar botones porque se inicia la interfaz gráfica, y a este le podríamos poner iniciar juego, por así decirlo. Luego vamos a tener otro método que se va a llamar crear color, que nos va a permitir, como su nombre lo dice, generar un nuevo color para que aumente la dificultad dentro del juego de Simón. Creo que se escucha mi canario, una disculpa si se escucha muy fuerte, pero le da por cantar a veces. Luego voy a colocar un método que se llama cambio, el cual va a recibir el botón que yo quiero cambiar, el color de cambio que se va a hacer, el color original y la frecuencia y la duración que vamos a explicar en su momento para generar los bips. Entonces, como pueden ver, tenemos un método especial que se encarga de hacer ese pequeño efecto de que cuando suena y se ilumina un botón, genere precisamente ese cambio de color y ese bip al momento de que se ejecuta. Y luego nos falta, ahora ya tenemos iniciar botones, nos faltaría nada más entonces un método que se encargue de ese sonido precisamente, el cual recibe a self, la frecuencia y la duración. Y también le pongo un print y vacío.
Entonces ya tenemos los métodos. A continuación vamos a probar la interfaz gráfica. Entonces le voy a decir que voy a crear un nuevo objeto de mi clase Simón. Entonces vamos a probar. Le voy a decir que se abra mi proyecto, mi carpeta, y ahí está. Ya con esto tenemos nuestra interfaz gráfica, que pues ahorita está marcando errores a más no poder, porque nos falta hacer validaciones y crear toda la interacción ya con el usuario. Pero nuestra interfaz gráfica ya está terminada. Y bueno, para que este tutorial no quede tan largo, acabo de decidir en que lo voy a dividir en dos partes. Entonces, para esta primera parte, ya para terminar, voy a crear los métodos más pequeños, que en este caso va a ser iniciar, va a ser el de revisar turno, que creo que se nos lo creé, ahorita lo hacemos, y el de sonido. Entonces vamos a comenzar con el de iniciar. Cuando nosotros presionemos ese botón, se va a mandar a llamar este método. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos que haga? Pues que reinicie precisamente todos nuestros valores. Que contador se vuelva a 0, que el marcador se vuelva a 0 porque va a volver a iniciar un nuevo juego, que mi arreglo, que va guardando en qué orden se tienen que presionar los botones, se vuelva vacío porque también va a iniciar nuevamente, y que mi variable que maneja si el juego ya inició se convierta en true. Y a continuación que ya mande a llamar al método que se encarga de crear un nuevo color. Esto para que ya empiece a jugar el usuario o la persona que va a estar interactuando. Entonces ya tenemos nuestro método de iniciar y me podrán decir aquí, bueno, ¿y por qué hicimos eso? Y en el constructor también está precisamente eso de poner las cosas en 0. Pues porque recordemos, esto es cuando inicia recientemente el juego, por primera vez. Y esto pasa cuando el usuario presiona iniciar, sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez después de iniciar el juego. Entonces sí es importante estar reseteando lo que serían nuestras variables. Entonces les decía, vamos a crear ese. Me faltó hacer uno que se encargue de revisar el turno, que es el que vamos a hacer ahorita. Entonces aquí voy a colocar def, revisar turno, y que va a recibir a self también. ¿Y qué es lo que va a hacer este? Simplemente va a revisar, como su nombre lo dice. ¿Qué es lo que va a checar? Que la cantidad de elementos que tiene nuestro arreglo, es decir, la longitud de elementos que tiene nuestro arreglo, sea igual al contador, que como les decía, esa variable contador va aumentando conforme el usuario va jugando y va acertando, me parece que sí se ocupa esa palabra, o va, pues sí, atinando al color que le toca. Entonces aquí le digo, si en algún determinado momento el contador que viene viendo cuántos botones presiona el usuario, se da cuenta que es del mismo tamaño que nuestro arreglo, es decir, que ya terminó de presionar los botones correctamente, entonces le decimos, pues el contador regrésalo a 0, porque vamos a iniciar de nuevo. El marcador, auméntalo en 1, porque significa que el usuario logró atinarle a todos los colores, por lo tanto ya tiene un punto más. Y por último, le digo, a ese botón iniciar, nosotros le vamos a decir que se va a mandar a llamar, bueno, aquí me faltó algo, que sería el after, y se va a mandar a llamar después de un segundo. Y bueno, ¿qué está pasando con esta línea que creo que tampoco habíamos ocupado el método after? Pues simplemente este método after se lo asignamos a cualquier elemento, en este caso yo escogí el botón iniciar, y ¿qué es lo que hace? Que después de la cantidad de milisegundos que le ponemos aquí, va a mandar a llamar a un método. Entonces, lo que en sí yo le estoy diciendo es que si el usuario ya le atinó a todos los colores de los botones, que después de un segundo empiece a crear el nuevo color, es decir, que le aumente 1 al grado de dificultad en el cual se encuentra el usuario. Entonces ya con esto tenemos lo de revisar el turno para cuando el usuario
ya le atinó a todos. Y les decía, para este tutorial, el último método que vamos a hacer es el del sonido, que va a ser el más fácil. ¿Cómo hacemos ese beep mediante Python? Pues simplemente ocupamos nuestro módulo de WinSound y tenemos un método que se llama beep. Y es así de fácil. Ese beep recibe dos parámetros, frecuencia y la duración. Ustedes ya en el siguiente tutorial van a ver qué números le mandamos en cada uno y van a poder jugar con ellos en caso de que quieran otros valores. Pero recuerden, o lo que es importante aquí es que la frecuencia determina como la tonalidad del sonido, si es muy alto o muy bajo, y la duración es cuánto tiempo en segundos va a durar. Entonces ahí más o menos vayan revisando o vayan viendo cuánto le van a poner. Entonces, si podemos ver, ya vamos 61 líneas, o sea, nos faltan como 50 para terminar nuestro programa que funcione, que ahorita ya tiene la interfaz gráfica. Y pues hasta ahí va, hasta este momento. Yo espero les esté gustando. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo. También no se preocupen, si están viendo este tutorial al momento de lanzarse, en unos minutos después va a estar lista la segunda parte. Entonces no es así que tanto que dejemos este juego nada más con la interfaz y como 20 días después ya lo acabamos, sino que se va a acabar luego. En caso de que ustedes vean este tutorial después, pues ya van a tener las dos partes para verlas en, en tiempo, ahora sí que real o luego. Entonces yo espero les guste, mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.